Saludos a todo el mundo. Nuevamente, pues bienvenidos a esta serie de videos explicativos relacionados con nuestra sabiduría ancestral mexica, maya, olmeca, tolteca, teotihuacana, en fin, en general nuestra sabiduría nahuaca. Pues bien, en esta ocasión voy a empezar a explicar el significado de los 20 glifos que están incluidos en el Tonalpohualli, que como ya lo he explicado en las anteriores ocasiones, me estoy basando en el códice Feyerabend-Meyer, en su página número 1, donde se encuentra justamente esta figura, que ya he ido desglosando en cada una de sus partes. Y bueno, pues ahora nos toca entrar en el significado de los glifos, 20 glifos que aparecen impresos en el mismo códice. Son 20 en total. Y bueno, pues vamos a explicar el significado de cada uno de ellos. Lo voy a tener que hacer en varias partes porque no me gusta dejar hilos sueltos. Me gusta explicarlo todo con detalle, con la mayor cantidad de detalles posibles y con la mayor profundidad también que me sea posible. Pues bien, ya habíamos visto anteriormente que el primer glifo, es decir, el número 1 de los 20, es este glifo que se llama Zipactli. Este glifo. Zipactli literalmente, bueno, pues se traduce como la bestia primigenia o el monstruo primigenio. Hay algunas otras acepciones, por ejemplo, nuestra primera medicina, ya si se pronuncia Cepactli, C es 1. Es el comienzo de todo. ¿Sí? Básicamente, metafóricamente, representa la semilla, el germen, a partir de lo cual todo va a nacer, todo va a surgir en la realidad, en el mundo manifestado, en el universo de las formas manifiestas, es decir, de aquello que existe como una realidad física observable, palpable. Bien, entonces es la semilla. Es metafóricamente, en un aspecto representa el cero, porque es el comienzo, es el origen, es el germen, el gen, a partir del cual todo va a surgir, todo va a ser creado. Es el plan original, es apenas la idea en la mente de Ometeotl, de la pareja divina, de la dualidad cósmica, que apenas está planeando, pensando cómo crear, qué crear. Después viene el uno. El uno es la manifestación, es el brote de la semilla. Es cuando la semilla empieza a germinar, a dar su primer fruto, a su primer... por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de la semilla del frijol, podría ser del maíz, de cualquier otra semilla. Generalmente las semillas, cuando brotan, cuando empiezan a germinar, empiezan a observarse una ramita, una pequeña ramita. Generalmente está en forma de espiral, fíjense, curiosamente. Ya hablé de la espiral de Fibonacci o la espiral áurea en el anterior video. Esto tiene geometría sagrada relacionada con la proporción áurea y no podía faltar aquí. La proporción áurea está en la naturaleza y precisamente cuando una flor o una planta cualquiera empieza a nacer, lo hace en forma espiral. Igual que el ser humano cuando está en el vientre de la madre, cuando somos fetos, estamos enrollados en forma espiral. Todo parte de esa espiral primigenia. Zipactli contiene esa espiral primigenia, ¿sí? En sus entrañas. Es el plan original, el patrón geométrico primigenio. Lo está representando Zipactli.
Pues bien, una vez que nace, que brota ese fruto, ese germen de Cipactli, la semilla primigenia, comienza entonces el proceso. Vean ustedes cómo está justamente Cipactli en la primera punta, el primer vértice del trapecio, que corresponde al Tlahuistlampa, es decir, al oriente. Es ahí donde nace la luz, donde nace el sol de cada día. ¿Sí? Los guardianes o los señores de la noche que representan o acompañan o custodian o guardan este rumbo son, en primer lugar está Istli, el cuchillo de obsidiana, y Pitziltecutli, que es el señor niño, es decir, el sol joven, el sol que apenas está por nacer. Bien, este rumbo nos habla del nacimiento, por eso es que Cipactli está ahí. Ahí es donde nacen las cosas. Bien, donde viene la luz por primera vez. Literalmente, ya les expliqué anteriormente lo que representa y significa realmente Istli, el cuchillo de obsidiana, aquel que abre los caminos, aquel que desde el nacimiento está rompiendo la bolsa donde estamos nosotros guardados, que es la placenta, dentro de agua. En el momento en que nacemos, ese cuchillo de obsidiana rompe esa bolsa y es por primera vez que nos comenzamos a abrir camino desde el vientre de la madre para salir de la oscuridad del inframundo. ¿Sí? Cipactli representa esa oscuridad. Cipactli está dentro de la matriz cósmica, donde todo es oscuridad todavía. Aquí oscuridad no tiene nada que ver con mal. Es un estado de reposo, de quietud. Cuando Istli, el cuchillo, rompe ese reposo. Y entonces abre el camino hacia la luz, abre el camino de la oscuridad a la luz. Y finalmente se da el nacimiento, ¿sí?, del nuevo niño, del niño sol joven, ¿sí?, el sol niño, que es Pitziltecutli. De ahí todo es crecimiento hacia arriba, representado por este árbol. ¿Sí? Bien, eso es en resumen. Y ahí está el Quetzal, ¿sí?, como representante del espíritu, de los cielos, de lo más alto de los cielos, observando ese nacimiento, ¿sí?, amparando ese nacimiento, porque es parte de la vida, de un proceso vital que es sagrado, porque es un evento cósmico. Pues bien, eso nos habla Cipactli, por eso es que está al lado, en la base del Tlahuistlampa. Hablando un poquito más sobre Cipactli y de Istli, Istli tiene que ver con Tezcatlipoca, pero Istli aquí está representándonos a Tezcatlipoca en su primer estado evolutivo. Los signos, los 20 glifos de los días, de los 20 días, son un proceso evolutivo. Y vamos a ver por qué. El Istli, el cuchillo de pedernal representado por este señor de la noche, Tezcatlipoca es uno de los aspectos de Tezcatlipoca, pero en su estado más primigenio, en su estado más joven, por decirlo así. Ahí Tezcatlipoca no ha sacrificado su pie. Recordemos que Tezcatlipoca es representado siempre con un pie amputado. Aquí está. ¿Sí? Aquí aparece el cuerpo de Tezcatlipoca cercenado, mutilado. Ya hablamos y explicamos que representan las fases del día y de la noche, y de la luna también. Tiene que ver con la noche. Bien. Su pie amputado es el sacrificio que, según la leyenda, más bien el autosacrificio, que no es lo mismo, que según la leyenda, el mito, dice que hace precisamente Tezcatlipoca se sacrifica
el pie, se corta el pie para darlo de carnada y poder cazar a Cipactli y de esa manera sacrificarla a la bestia para que se pudiera crear el cielo y la tierra de su cuerpo. Nos está hablando que es la semilla a partir de la cual, al romperse esa semilla, se da el fruto, se da la creación. Bien, eso requirió un sacrificio y ese sacrificio lo hizo Tezcatlipoca. Pero aquí curiosamente vemos al Tezcatlipoca niño o Iztli con su pie, pero cerca de Cipactli. Ahí está Cipactli prácticamente rozando su pie. Todavía no se lo corta. ¿Sí? Bien. Eso sucede después, cuando llegamos a esta fase, precisamente. ¿Sí? Es una fase más avanzada. Bien. El siguiente glifo es Ocelot, este que vemos acá. ¿Sí? Recordemos que en el Tonalpohualli tenemos que contar en función de trecenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? O si contamos desde Cipactli sería el 1, hasta Ocelot son 14. Por eso es que Ocelot aparece en el número 14 dentro de lo que es el Tonal Mashot en el calendario azteca. Cipactli aquí es, en el calendario azteca, o Tonal Mashot, o Piedra del Sol, es el primer glifo. Y está aquí. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y aquí está Ocelot. Ocelot es el primer glifo que conforma la primera trecena. Está aquí. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué nos lo está presentando así? Esta es una pregunta. ¿Sí? De lo que se trata aquí es de explicar las cosas, por qué están así. Yo soy de la idea de que los abuelos no hacían nada por casualidad, pero ni mucho menos. No ponían nada que no fuera por un motivo y una razón específica. Precisamente eso es lo que yo estoy tratando de explicar en estos videos. Las razones de fondo, los porqués y para qué, y lo que nos quieren decir los abuelos con este lenguaje que está expresando sabiduría definitivamente. Pues bien, lo que quiero es extraer esa sabiduría. Quiero leer esa sabiduría que nos están hablando los abuelos. ¿De qué nos están hablando realmente? Pues bien, ya les decía yo que las trecenas, estos circulitos que están aquí, ¿sí? Que representan las tres, en realidad nos están representando ciclos. ¿Sí? ¿Ciclos de qué? Vamos a decir, en este momento voy a hablar de años. Pueden ser ciclos de cualquier cosa. Pero voy a hablar aquí de años. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo la primera trecena? Nos está hablando de los primeros 13 años de vida. Es decir, desde que nacemos transcurren 13 años donde básicamente somos dependientes, no requerimos de hacer ningún sacrificio prácticamente. Por eso es que aquí Iztli, la advocación de Tezcatlipoca, su pie está completo, todavía no se autosacrifica. Es un niño. Necesita aprender a caminar. ¿No? Es decir, ¿cómo va a aprender a caminar con un solo pie, verdad? Bueno, en condiciones normales necesita sus dos pies. Es un niño. Por lo tanto, tiene que empezar a caminar. Estos numerales, estos circulitos o bolitas que se ven aquí, que son 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13 pues sería el glifo. Bien, nos hablan de camino, nos hablan de ciclos, de años. Específicamente
la primera trecena que empieza, ya dijimos que comienza desde Cipactli, aquí está el comienzo, y termina en Ocelot, aquí, nos está hablando de los primeros 13 años de vida, que es lo que modernamente se llama adolescencia. Pero que entre los anahuacas, los primeros 13 años de vida eran cuando el individuo dejaba de ser niño y comenzaba a ser hombre o mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la naturaleza de los humanos está que en promedio a partir de los 13 años de edad se comienza lo que se conoce como la pubertad o cambios hormonales, el despertar hormonal. Ese despertar hormonal, ¿cómo se traduce en nuestro cuerpo? Pues bien, empiezan a surgir lo que se llaman los caracteres sexuales. Es decir, empieza a activarse las gónadas sexuales. ¿Qué quiere decir? Que los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer ya empiezan a tener actividad. De hecho, entre los 13 años de edad ya empieza a haber capacidad de fertilidad. Un adolescente de 13 años ya puede embarazar a una mujer. Y una mujer de 13 años ya se puede embarazar. En términos modernos no quiere decir que sea lo más correcto. Pero los anahuacas no tenían esa moral o esos principios que actualmente tenemos, ¿verdad? Era común que las mujercitas se pudieran embarazar y hasta casarse a los 13 años de edad. Y los varones igual, aunque no era lo más recomendable. El ocelot, es decir, el jaguar, representa los aspectos físicos, es decir, los aspectos del cuerpo. El ocelot nos habla del cuerpo físico. Y fíjense, aquí todavía estamos en Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, precisamente representado, una de sus advocaciones es el jaguar o el ocelot. ¿Sí? El ocelot es un animal que representa a Tezcatlipoca y representa los aspectos físicos, los aspectos del cuerpo. ¿Sí? Quisiera yo mostrarles, bueno, es que no lo puse aquí, pero voy a tener que mostrarles una representación precisamente de Tezcatlipoca. Bueno, es que no lo incluí, entonces se los voy a presentar aquí. Este es Tezcatlipoca en uno de los códices. ¿Sí? Bueno, vean ustedes cómo vemos los glifos aquí. Aquí está el glifo de el Olin. Aquí está el Coscacuautli. Aquí está el Ocelot en una de sus rodillas. Está el Acatl, el Cuautli, Cipactli, Xochitl, Miquixtli, Mazat, ¿sí? El Tochtli. Ahí lo vemos, el Tecpat. Vemos los glifos asociados a partes del cuerpo del señor Tezcatlipoca. ¿Sí? Porque especialmente el glifo del ocelot, vean, está en su pie, en su pierna donde está amputado el pie. ¿Sí? Está el Olin pisado en estado de reposo, porque el señor Tezcatlipoca representa la muerte. Y ya vimos que la muerte es reposo, no movimiento, es estaticidad. Aquí esta mano pues nos está hablando de que no respira, es decir, tiene tapada la nariz, porque también representa la muerte.
y el aliento de vida entra por la nariz. Por lo tanto, aquí no se está hablando de que el aliento de vida no está ingresando a él. Habla de muerte. Y vean cómo aquí el Acatl está saliendo de sus genitales, de su parte genital. ¿Sí? Pues bien, esto era lo que quería mostrarles. Tezcatlipoca nos habla de la corporalidad también, del aspecto físico, de la corporalidad. Y vean ustedes, el despertar sexual se da precisamente a los 13 años de edad en promedio, tanto en hombres como mujeres. Y vean ustedes, al ladito de quién está, del Tochtli. El primer cargador, el Tochtli, y aquí está como primer glifo de la primera quinteta. Son 5. ¿Sí? Bien. El Tochtli, ya les dije, una de las características del Tochtli es su alta capacidad de fertilidad. Es muy fértil el conejo. Está asociado con la luna. Aquí está la luna representada por el señor Tezcatlipoca a su cabeza. Esto es la luna llena. ¿Sí? También representa la cabeza del señor Tezcatlipoca, representa la luna llena. Nada que ver con sacrificios humanos. Vamos a hacer a un lado esas tonterías, por favor. Nada tienen que ver con nuestra cosmovisión más profunda. El sacrificio humano aquí ni mencionarlo porque no tiene nada que ver. Absolutamente. Esa es una de las grandes calumnias y de los grandes errores de interpretación, ¿sí?, que han dado y dan los académicos. Y lo han difundido por todo el mundo, como la peste. Calumniando, difamando de hecho a nuestra cultura. ¿Sí? Esto es filosofía de un alto nivel de pureza, de espiritualidad, de armonía, de equilibrio. Nada tiene que ver con sacrificios humanos. Desde este momento lo vuelvo a recalcar. Pues bien, ya he explicado esto con mucho detalle, así es que no volveré a insistir. La luna tiene que ver con la fertilidad también. Por eso es que aquí está la cabeza del señor Tezcatlipoca, hablándonos de la luna y de los aspectos de la noche. El Tochtli, que también está en la luna, ¿sí? Les voy a mostrar otra imagen, tampoco lo tengo preparado, pero lo voy a buscar aquí, en mis propios archivos. Y les voy a mostrar cómo el Tochtli también tiene que ver con la luna. ¿Y cómo lo muestran? ¿Cómo lo representan los anahuacas? Principalmente los mexicas. Observen. Ahí está. Este es el glifo que representa la luna. Y dentro de la luna está un conejito. Nos recuerda mucho al conejito de Playboy. ¿Sí? Que tiene que ver también con la sexualidad. Tiene que ver con la fertilidad. ¿Sí? Parece ser que ahí el señor de Playboy nos pirateó ese símbolo, ¿no? Que es muy antiguo. Aquí lo tengo, precisamente. Y vean ustedes, ¿verdad? El famoso conejito de Playboy, que tiene que ver con una revista de caballeros, una revista para hombres, donde se enfocan mucho al erotismo, al aspecto corporal de las mujeres principalmente. Y vean qué casualidad, ¿verdad? Que la luna está representada precisamente por un conejo. Dentro de un útero, esto que está aquí es un útero. Y ese útero es simple y sencillamente pues un útero femenino. Tiene que ver con la feminidad. Y dentro del conejito, que tiene que ver con la fertilidad. ¿Sí? Pues bien, precisamente eso es lo que nos está hablando Tochtli, ya me estoy adelantando, y de eso, y curiosamente el Tochtli, el conejo, tiene que ver con la concupiscencia y con la lujuria, o con el impulso sexual, y está cerquita ahí acompañando precisamente a Ocelot, que es la corporalidad, que es
el cuerpo adolescente, el cuerpo que está empezando a desarrollar sus gónadas sexuales, que está empezando a tener actividad reproductiva, funciones reproductivas ya en pleno, ya puede fertilizar. El ocelo aquí nos habla del cuerpo físico preparado para la fecundación, para la fertilidad, en hombres y mujeres. Pero también representa los impulsos, representa a Cipactli en su aspecto, en un aspecto representa los impulsos instintivos también, dado que es la supervivencia. Las fuerzas impulsivas sirven a la supervivencia, es para sobrevivir simplemente. Son necesarios esos impulsos, porque de otra manera la naturaleza no sobrevive, nada sobrevive. La naturaleza necesita preservarse y necesita sus mecanismos de preservación. Uno de ellos son el instinto sexual, precisamente, manifestado a través de fuerzas, de impulsos. Por eso es que el ocelo también nos habla de esas fuerzas, nos habla de impulsos naturales, nos habla de movimiento instintivo, de fuerza, de energía corporal, ¿sí? A través de la adrenalina que generan nuestras glándulas suprarrenales. Está relacionado, como ya vimos, con el cuerpo humano. Por lo tanto, está relacionado también con las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones. Vean ustedes aquí, hablando de los riñones, ¿sí? El Atlachinoli, es decir, los chorros de sangre que salen de Xiuhtecuhtli, aquí en el centro, la parte de abajo, uno de sus chorros está saliendo de sus riñones, precisamente. Nos habla de que esa parte del cuerpo, ya lo sabían los anahuacas. Los anahuacas ya tenían ese conocimiento, hacían disecciones humanas, conocían el organismo perfectamente, no tenían reparo, no tenían el prejuicio que tenían en Europa en ese tiempo, donde hacer una disección humana en un cuerpo humano era un sacrilegio, era una herejía. ¿Sí? No, aquí no había eso. Aquí se estudiaba la naturaleza como es, como lo hace un científico actualmente. ¿Sí? El anahuaca era curioso, quería saber y conocer todo. Quería encontrar respuestas y las buscaba donde existen, que es en la propia naturaleza, en la Cihuacóatl, en la mujer sabia, aquella que contiene toda la sabiduría del cosmos, de la naturaleza. Es nada más y nada menos que la madre tierra, ¿sí? Y es femenina. Cihuacóatl, la mujer sabia, la mujer serpiente. Ya llegaré al glifo de la serpiente, donde vamos a hablar de esto más extensamente. Pero vean ustedes, las suprarrenales, ¿sí? Los riñones, los anahuacas sabían que de ahí sale una fuerza, sale energía. Estos son chorros de energía también, de fuerza vital. Ya sabemos que ahí va la adrenalina, ahí se genera la adrenalina que causa la impulsividad, la fuerza que se empieza a desarrollar en el guerrero. Por eso también es una etapa de guerreros. ¿Por qué? Porque el océlot es un cazador, es un depredador, come carne, necesita alimentarse de otros animales y para eso necesita cazar, necesita matar. Por eso está detrás, está cerca y junto del Mictlampa, donde ya expliqué que la muerte sirve a la vida. El océlot necesita matar, necesita alimentarse para transformar esa muerte en vitalidad de él mismo. Así funciona la naturaleza. El océlot nos está hablando de ese aspecto, de esa fase evolutiva en el desarrollo de un ser humano, en este caso. Todo está asociado con el ser humano, representado por Xiuhtecuhtli en el centro. Bien, entonces está claro que océlot representa la corporalidad, representa lo físico, representan los impulsos instintivos,
representa la sexualidad también, ¿sí? Representa las gónadas sexuales, representa las glándulas endocrinas, en otro aspecto. Eso lo voy a tratar en otro tema porque es demasiado extenso. Aquí nada más lo voy a tratar de una manera superficial y de paso. ¿Sí? Entonces, Ocelot es carnívoro. Necesita hacerlo, porque si no, no sobrevive. Necesita la proteína para tener la fuerza. Es un momento, una etapa de la evolución del cuerpo humano y de la conciencia humana, donde la carne, la proteína animal es importante para su desarrollo físico corporal. Es donde se desarrolla el cerebro también. El cerebro necesita proteína, ¿sí? Es una fase en el proceso evolutivo donde el ser humano todavía es animal. Está en una fase animal. Necesita depredar, necesita cazar para poder sobrevivir. Así de cruel y así de despiadada es la naturaleza. ¿Sí? Es cuando realmente empieza a tener que hacer algunos sacrificios para sobrevivir, simplemente. Aquí se desarrolla la inteligencia, Ocelot tiene que ver con la inteligencia. ¿Sí? Miren, curiosamente aquí Isli tiene los ojos bien abiertos. ¿Sí? Al contrario de Pitziltecutli, que lo tiene medio abierto un ojo. ¿Sí? Lo que quiero dar a entender es que el ojo abierto representa estar alerta, representa inteligencia. Y eso tiene que ver con Tezcatlipoca, precisamente, con el jaguar. ¿Sí? Se desarrolla la inteligencia, la sagacidad, la habilidad y sagacidad, astucia del mismo Ocelot, del mismo jaguar. ¿Sí? No es lo mismo que sabiduría. Aquí estamos hablando de inteligencia, que no es lo mismo que sabiduría. Todavía no hay sabiduría. La sabiduría aquí es primigenia, está en un estado apenas, ¿sí?, primigenio. El instinto de supervivencia se convierte en inteligencia. El cerebro empieza a desarrollarse más, ¿sí? Las habilidades cognitivas se empiezan a desarrollar, ¿sí? Hay un periodo de formación en esos 13 años, ¿sí?, que culminan en Ocelot con estas características: la parte física, la parte intelectual. ¿Qué Tezcatlipoca tiene que ver con el intelecto? Tiene que ver con la capacidad de razonamiento, el raciocinio puro, ¿sí?, que es donde están casi todos los académicos. Creen que nada más con el razonamiento se va a entender la existencia. Es donde está la mayoría de los científicos modernos. Todo se quiere entender con el razonamiento, pero es apenas una parte en el desarrollo humano, no lo es todo, no es la fase completa. La inteligencia es apenas un principio, no lo es todo, faltan. Fíjese, por eso es que estamos tan mal en este mundo, por eso es que nuestra cosmovisión se ha tergiversado y no se ha entendido adecuadamente y no se explica adecuadamente, porque se quiere explicar desde el razonamiento de Tezcatlipoca, que es medio cerebro apenas, ¿sí? Ni siquiera es el cerebro completo. Es una fase todavía primitiva. Nos creemos mucho cuando sentimos que somos muy inteligentes, pero nos falta sabiduría. Todavía no entramos a la sabiduría. Y muchos nos queremos quedar en la inteligencia, en el razonamiento, y querer entender todo a través del razonamiento, que curiosamente es masculino, está en el Tlahuiztlampa. Fíjense, todo tiene sentido. El razonamiento es apenas la parte masculina.
es la mitad de nuestro cerebro. ¿Sí? Es una etapa infantil. En el estado evolutivo el razonamiento es infantil todavía. Pero en esta cultura le hemos rendido tanto culto al razonamiento como si fuera el gran Dios con el cual podemos entenderlo y explicarlo y hacer cualquier cosa. Y la verdad es que no es así, porque nos falta la sabiduría de la mujer. Todavía no llegamos a ella, fíjense qué lejos estamos todavía de ella. Nos falta la intuición, nos falta la sabiduría verdadera, nos falta la sensibilidad. Y ahí es cuando vamos al siguiente proceso evolutivo, que es la siguiente trecena, la tercera. El 3 siempre representa la realización de algo. Es Ometeot en acción. El 3 que surge del 2. ¿Sí? Ya tenemos a Zipacli, ya tenemos a Ocelot. La tercera trecena es Masat o Masatl, que es el venado. ¿Sí? Si ya estamos en Ocelot, la siguiente trecena sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí está, el venado. Es este. ¿Sí? La tercera, y ahí está el triángulo. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. ¿No estábamos hablando de geometría sagrada? Pues miren, ahí está el triángulo. El primer triángulo formado por las primeras 3 trecenas. Qué casualidad, ¿verdad? Pues bien, no es casual. No es casualidad. Aquí hay geometría sagrada. Definitivamente. ¿Sí? Bueno, pues ahora bien. Masat, ¿qué significa? ¿De qué nos habla Masat? El venado. ¿Sí? Masat nos habla de lo opuesto al ocelot. Fíjense nada más. El ocelot es un depredador. El jaguar depreda para comer. El venadito o el ciervo no es depredador. No mata para comer animales. Porque no comen animales. Es herbívoro. Digamos vegetariano. No es agresivo. Es todo lo contrario al ocelot. El ocelot es agresivo porque es impulsivo. ¿Sí? Es fuerza bruta, fuerza física, es un cazador, un depredador. Necesita adrenalina, representa los riñones. Las adrenales, representa también los genitales. Aquí está. ¿Sí? En el cuerpo humano representa la corporalidad de los órganos inferiores. El ocelot, Masat, es tranquilidad. El venadito es tranquilo, es relax. Representa incluso la paz. Por lo tanto, Masatl nos está hablando del control de los impulsos y del control de las emociones. Es el siguiente paso después de un proceso de 13 años. El tolteca, porque esto es un camino tolteca, un camino de preparación tolteca, donde el tolteca ciertamente tiene que conocer su cuerpo, tiene que formar su cuerpo y cuidarlo. El cuerpo es importante, ¿sí? El cuerpo físico. El cuerpo tiene que ser conocido también. Tenemos que conocer nuestra corporalidad física. ¿Sí? Pero eso es una etapa. Apenas. A través del conocimiento de la inteligencia, investigamos, conocemos lo que vemos, lo que observamos. En el ocelot. En el Masatl
Se supone que ya tenemos ese conocimiento. En el Mazat nos vamos a los aspectos más psicológicos, más emocionales. ¿Sí? Ya conocemos la impulsividad del jaguar, ahora queremos aquietarla. El Mazat nos enseña a aquietar la impulsividad del jaguar. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Si el jaguar es agresivo, el Mazat es pacífico, es apacible. ¿Sí? ¿Cómo se le hace? Pues fíjense nada más qué consejo o qué indicación nos está dando aquí Mazat. Nos está diciendo, pues mira, yo no como carne, soy herbívoro, ¿sí? Como verduras, como hierbas, semillas, flores, pasto. Y los abuelos se preguntaron, ¿no será que por eso es tan apacible el venadito? Bueno, de lo que nos está hablando es equilibrar al jaguar. Ya les decía yo, fíjense cómo el jaguar está en este extremo del árbol. El árbol en esta forma es equilibrio. Nos está diciendo que el Mazat equilibra al jaguar. ¿Cómo la ven desde ahí? Entonces, si el jaguar es carnívoro, su opuesto es el ciervo, es herbívoro. Nos está incluso dando una pauta de equilibrar nuestra alimentación. Si no convertirnos en vegetarianos por completo, aunque sí es recomendable, porque está comprobadísimo que la carne fomenta la agresividad en el ser humano. Porque nos estamos comiendo la ira, el miedo, las emociones de los animales que matamos. Es irremediable. No es que sea bueno ni malo, no es ni malo ni bueno. Es parte de la supervivencia, punto, se acabó. No estoy hablando aquí de conceptos moralistas, ni estoy diciendo que dejen de ser carnívoros, pero aquí nos están hablando la sabiduría nahuaca de que es importante imitar al ciervo, equilibrar la alimentación, agregar más vegetales a nuestra alimentación, por ejemplo, o de plano, ser como el ciervo, llegar incluso al grado de únicamente alimentarnos de puros vegetales o de puras hierbas, de ser herbívoros. Bueno, es algo que aparece aquí, pero en realidad yo lo interpreto como equilibrar también la alimentación. Una, como requisito o algo necesario para manejar nuestras emociones, para quietarlas, para calmarlas, para ser seres menos impulsivos, menos agresivos. ¿De qué más nos habla el venadito? ¿Dónde vive? Vive en bosques, vive en lugares plagados de verde, de hierbas, de árboles, en las selvas también, en los montes, ahí donde hay tranquilidad. Fíjense, está cerca del Quetzal y del Acatl, ¿sí? Nos está hablando de que busquemos los reinos del Quetzal también. Ahí en esos lugares tranquilos, ahí en esos lugares paradisiacos. ¿Sí? Nos está hablando de caminar por campos, por selvas, por lugares donde hay lagunas, ¿sí? Donde hay árboles frutales, ¿sí? Buscar el contacto con la naturaleza. ¿Quién no ha sentido esa tranquilidad cuando va y viaja, visita un lugar lleno de vegetación, de árboles?
el aire se respira limpio, huele a hierba, hay olores, aromas preciosos, paisajes hermosos, podemos ver animalitos, está todo pletórico de vida. ¿Sí? Ahí es donde encontramos esa tranquilidad, esos oasis de paz donde vive el venado. ¿Sí? Un venado nunca lo encontrarás en un desierto. ¿Sí? El venadito lo encontrarás siempre en lugares paradisiacos, en lugares en bosques, en selvas, donde abunda el ácatl. El ácatl se da en lagunas principalmente, donde hay vegetación, hay mucha vegetación, son como oasis, donde está el quetzal, ahí viven los quetzales, en lugares paradisíacos. Eso es lo que busca el venado. Y aquí Tezcatlipoca te está diciendo, ya avanzaste algo, pero te falta, apenas es la cuarta parte. Estás empezando. No creas que porque ya te sientes muy tranquilo, ya la hiciste, ya estás realizado. ¿Sí? No creas que porque ya sabes controlar tus emociones, ya eres un iniciado, o eres un iluminado. O porque tienes cierto conocimiento de de Ocelot, pues ya eres un iluminado, ya eres un alto iniciado. Fíjense, no les había hablado de este glifo, de este dibujito que está aquí, este pictograma, perdón, no dibujo, pictograma, está justamente debajo del pico del quetzal. Pero tiene que ver con esto que les estoy platicando. Aquí vemos un pajarito, ¿sí?, sosteniendo, unos van a decir que son, unos dicen, he leído, y se los juro, de gente que ha hecho, que tiene doctorados en arqueología y antropología, y dicen que esto es una moneda de oro, se los juro. ¿Sí? Aquí no se acuñaban monedas, evidentemente. ¿Sí? Se conocía el oro, pero no se acuñaban monedas. Bueno, pero lo he escuchado. Esto no es una moneda de oro, por el color amarillito. ¿Tiene que ver con el oro? Sí, pero no es una moneda. No se vayan con la finta, por favor. Esto es una pepita de oro. Eso suena más lógico, ¿verdad?, que decir moneda. He escuchado por ahí una interpretación también de un antropólogo. Bueno, son creo que 4 antropólogos que escribieron un libro llamado Tezcatlipoca, o usan ese nombre. Y dicen, según ellos, la explicación que dan es que esto representa la riqueza. Es la única explicación que le dan a esto. Esto es riqueza, promesa de riqueza y de abundancia. Fíjense nada más qué tontería, con el debido respeto. Aquí el oro no tiene que ver con la riqueza, señores, en la filosofía nahuaca. ¿Sí? El concepto de riqueza, verdadera riqueza entre los anahuacas, no tenía que ver con el oro, ni con el jade tampoco. Entre los anahuacas, el concepto de riqueza estaba basado en la riqueza espiritual, principalmente. Esto es otro de los grandes errores de interpretación que se pueden encontrar en todos los libros de historia, de arqueología, de antropología, que hablan sobre nuestra cultura. Hablan de que aquí había nobles, había reyes, había emperadores y no sé qué más. Todo eso es europeizado, señores. Todo eso es conciencia tezcatlipoca. Todo eso es del Ocelot. ¿Sí? No corresponde a la realidad, no corresponde a la verdadera sabiduría y esencia. A lo que nuestros abuelos daban a entender no era eso. ¿Sí? Esto no es riqueza. Sin embargo, representa apegos. ¿Sí? Apegos a la falsa luz. ¿Sí? Ustedes sabían que aquí
el sol tiene connotación de excremento, pregúntenle a los mayas cómo se dice excremento en maya. ¿Sí? Bueno, el oro, la traducción que se le da al oro es excremento del sol, así, literalmente. ¿Sí? Es un desecho del sol. Pero no tiene aquí la connotación de asqueroso. ¿Sí? Tiene connotación de abono. El excremento es algo que sirve para abonar la tierra. Es decir, a partir de ese abono se puede florecer, pero espiritualmente. ¿Sí? Y justamente la Xochitl es la siguiente trecena del Mazat. Pasamos a la Xochitl, el florecimiento, ¿sí? Que sería la tercera trecena con la que se cierran los 20 ciclos del Tonalpohualli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esa es la Xochitl. ¿Sí? Precisamente. Ahí es donde se da el florecimiento. Lo voy a presentar así. Perdón. Aquí es donde se da el florecimiento. Precisamente en el 20º, lo voy a poner así para resaltar. ¿Sí? Ahí precisamente es donde se florece. ¿Sí? Pues bien, el 20º glifo es nada más y nada menos que la Xochitl. ¿Sí? Ahí es donde se florece. Y ese florecimiento se da después de que se cumple 39 años de edad. Entre los 26 años de edad, es decir, entre los 26 y los 39, ahí se da el florecimiento. Ahí debe darse para un tolteca el florecimiento. Ya aprendiste de tu cuerpo, ya aprendiste a controlar tus impulsos, tus emociones, aprendiste a generar paz, a relajarte, cómo relajarte, qué comer. ¿Sí? Es parte de tu formación todo eso. Ya aprendiste a estar tranquilo. ¿Sí? Por lo tanto, los desafíos de la vida los llevas con mayor ecuanimidad. Eres un ser ecuánime, un ser con fortaleza, que no se enoja tan fácilmente. ¿Sí? Que si se perturba sabe equilibrarse, sabe respirar, sabe caminar, sabe a qué lugares acudir para meditar, relajarse, aprender de la naturaleza, observar, sentir, percibir. Otra característica del Mazat: es sumamente sensible. Siente las vibraciones, se conecta con la tierra. Ya nos está hablando de niveles de iniciación. Esto se le llama Toltecayot, señores. Esto es un camino tolteca. Una vez que has aprendido eso, tienes de los 26 a los 39 años para llegar al florecimiento. Es una etapa de madurez. En esta etapa tú ya tienes una familia, por ejemplo, en un aspecto exotérico. Parte de la estabilidad emocional te la puede dar el hecho de que tienes una familia. ¿Sí?
ya eres responsable, eres sensible, ¿sí? Tienes ya algún conocimiento y inteligencia. Aquí ya tienes algo de sabiduría. Por eso está del lado de Piltzintecutli, el lado de la luz. Vean cómo tiene barbas, tiene que ver con Quetzalcóatl. Es una advocación de Quetzalcóatl también. Y Tonatio. La luz y la sabiduría. ¿Sí? Y vean cómo precisamente ahí Piltzintecutli está pisando la flor, la Xochitl, ¿sí? Así como Istli pisa a Zipacli, que son los impulsos, son los instintos, ¿sí? Lo contrario a los impulsos, a los instintos, es el florecimiento. Aquí es la semilla y este es el fruto. Y el florecimiento es el fruto ya realizado, ya concebido por completo. Por eso cierra el círculo del tonal Mashot. ¿Sí? Por eso es el 20, el número 20 Xochitl. Ahí es donde se florece. Florecer quiere decir muchas cosas. Desde tener familia, ¿sí? Te reproduces como las flores se reproducen. Tienes una familia. ¿Sí? Las flores siempre están en familia, casi siempre. Muy rara vez encuentras una flor aislada o sola. ¿Sí? Hay jardines de flores donde las flores están juntas. Eso representa a la familia también. Desde el punto de vista tolteca, de la Toltecayot, la flor representa también el sentido de hermandad, no solamente con el ser humano, sino con todo lo que existe. El tolteca se sabe familia, que es parte de una familia humana y cósmica. No está aislado, ya aprendió del Mazatl, que es parte de una madre tierra, ¿sí? Es parte de los animales, es parte de las plantas, es parte de los árboles, es parte de las hierbas. No está separado, forma parte de él. Su cuerpo